Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es la obediencia a la fe. El texto bíblico se halla en la carta de Romanos, capítulo 16, versículo 26, que dice, para que obedezcan a la fe. Cuando escuchamos esta palabra obediencia, inmediatamente pensamos en obligaciones, esfuerzo, reglas, normas, mandamientos por cumplir. A eso está asociado la palabra obedecer. Pero el apóstol Pablo aquí en esta carta de Romanos nos está hablando de obediencia a la fe. No está hablando de obediencia a mandatos, reglas, obligaciones, mandamientos por cumplir. No es eso lo que el apóstol Pablo está hablando. En las Escrituras, si uno va a ella, hay dos tipos de obediencia. La obediencia en el Antiguo Testamento estaba relacionado con la ley dada por medio de Moisés. Israel tenía que obedecer esos mandamientos para que Dios les pueda bendecir. El pueblo de Israel tenía que mostrar obediencia a las leyes que habían en el Antiguo Testamento, pero que están resumidas en un decálogo que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte del Sinaí. Y en este decálogo están estos mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás. Y así empieza a seguir señalando cada uno de estos mandamientos que tenían que cumplir el pueblo de Israel. Cuando Dios les da estos mandamientos al pueblo de Israel, en plena inauguración de estos mandamientos, ellos lo quebrantaron. Era el primer día de inauguración de estos mandamientos. Lo primero que hicieron el pueblo de Israel es quebrantar estos mandamientos que Dios les dio en el monte del Sinaí. Ellos estaban bajo el pacto abrámico, pero ellos pasan al pacto de Moisés porque ellos no le dieron valor al pacto anterior, al pacto abrámico. Ellos le dijeron a Dios, danos leyes que nosotros la cumpliremos. Es así que ellos pasan al pacto de Moisés y en plena inauguración lo primero que hicieron ellos es quebrantar estos mandamientos que Dios les había dado al pueblo de Israel. Y la exigencia de esta ley de Moisés lo señala en el libro de Deuteronomio, que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Y el versículo 15 dice, si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Vemos aquí que la exigencia y rigor que había en esta ley pedía que se cumpliera todos los mandamientos. Si el hombre cumplía todos los mandamientos, venían sobre él bendiciones. Pero si el hombre quebrantaba o no cumplía todos esos mandamientos, le venían maldiciones. Entonces, el pueblo de Israel tenía esta exigencia de parte de la ley que ellos tenían que cumplir, tenían que obedecer todos los mandamientos, porque el texto lo señala. El texto está diciendo para poner por obra todos sus mandamientos. Ese poner por obra es obediencia. Y cuando el pueblo de Israel no cumplía, le venían maldiciones. Si cumplía, le venían bendiciones. Eso era pues la obediencia a la ley de Moisés. Y cuando el hombre quebrantaba precisamente esas leyes, se hacía culpable de todos.
La carta de Santiago dice que si el hombre cumpliere todos los mandamientos, pero ofendiere en uno, se hacía culpable de todo. Por eso es que un joven rico se acercó a Jesús y le dijo, yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús le dijo, pero te falta uno. Jesús mismo estaba demandando el cumplimiento de toda la ley. O cuando también entra al templo el fariseo y el publicano, y el fariseo se jactó de cumplir toda la ley. Le dijo, yo no soy como este hombre, yo ayuno, yo oro, doy mis diezmos, no soy adúltero, no soy ladrón, y así empieza a describir. Y cuando el hombre empieza a cumplir la ley de Moisés, lo que ocurre es que empieza a salir de él o a emerger de él la soberbia, la altivez, la arrogancia. Pero cuando no cumple estas leyes es condenado. Estos casos estoy mencionando, uno del joven rico que presumió que cumplía toda la ley. El otro también presumía que cumplía toda la ley, pero cuando sale del templo, el fariseo no fue justificado, mientras que el publicano sí salió del templo justificado. Y también este caso de la mujer adúltera, que como era el rigor que había en la ley, que el que la quebrantaba merecía la muerte. La obediencia en la ley era muy exigente. Y el propósito en realidad de la ley no fue hacerlo al hombre santo, justo ni bueno. Aunque Pablo señala en la carta de Romanos, capítulo 7, que la ley era santa, justa y buena. Pero la ley que era santa, justa y buena no podía hacerlo al hombre santo, justo ni bueno, porque eso no era su propósito. El propósito de la ley fue quebrantar la soberbia del hombre, porque ellos le dijeron, danos las leyes que nosotros la cumpliremos. Y en el primer día de inauguración la quebrantaron. El propósito de la ley era llevarlos a Cristo. Eso señala las Escrituras, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces la ley, cuando el pueblo de Israel quebrantaba la ley, inmediatamente ellos en su mente decían el Cordero, el Cordero. ¿Por qué el Cordero? Porque el Cordero los iba a sustituir ahí en el sacrificio, y sobre el Cordero iba a caer el juicio de Dios. Por eso es que Isaías dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El juicio de Dios cayó sobre el Cordero. Y a Juan el Bautista dice, mirando a Cristo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La obediencia a la ley era muy exigente y demandaba del pueblo de Israel el cumplimiento de toda la ley. Y también otro de los propósitos de la ley era para que el hombre tome conocimiento del pecado. La ley le mostraba su pecado al hombre. La ley no podía hacer del hombre santo, justo ni bueno. Solamente le mostraba así su pecado. La obediencia en el antiguo pacto demandaba el cumplimiento de todas las leyes que habían dentro de los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés. En esta obediencia a la ley dependía del esfuerzo humano. El hombre tenía que esforzarse por cumplir la ley. El hombre estaba obligado a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque estaba en un pacto, el pacto de Moisés, y este pacto lo obligaba al cumplimiento de los mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel en el monte del Sinaí. Estamos hablando de obediencia, es una obediencia a mandamientos externos, porque estaban en tablas de piedra que habían sido dadas. Pablo no está hablando de esos mandamientos. Pablo está hablando de una obediencia a la fe, no de una obediencia a los mandamientos. ¿Qué significa eso? O sea que no tenemos que obedecer
Como algunos dicen, no tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios, hay pactos diferentes, hay pactos condicionales y pactos incondicionales. El pacto de Moisés era un pacto condicional. Para que el hombre acceda a las bendiciones de Dios, él tenía que obedecer. Para que el hombre pueda ser aceptado ante Dios, él tenía que obedecer. Pero el pacto abrahámico era diferente. Y quiero mencionar el pacto abrahámico porque también ahí se ve la obediencia. Pero no una obediencia hacia los mandamientos, porque el pacto abrahámico se da 430 años antes de Moisés, antes de que Dios dé los mandamientos al pueblo de Israel. 430 años antes vemos a Abraham que él obedeció, pero él no obedeció a esos mandamientos. En la carta de Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Aquí vemos un orden a través de este texto bíblico de este libro de Hebreos, un orden que dice por la fe Abraham. Primero está la fe y luego la obediencia, que es diferente al pacto de Moisés, a los mandamientos. Pero vemos en este caso a Abraham que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Hebreos 11:8. Hay un orden y este orden está primero la fe. Primero están las creencias. Creyó y luego obedeció. ¿Esto qué significa? Que la obediencia nace de la fe. La obediencia de Abraham respondía a la fe. ¿A la fe en quién? En el libro de Génesis dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15 versículo 6. O sea que Abraham creyó y dice que le fue contado por justicia. Fue declarado justo porque creyó. ¿Creyó en quién? Creyó en la obra de Cristo. Él vio el sacrificio de Cristo 2000 años antes de la crucifixión. Este era el tiempo que Abraham miró el sacrificio y creyó en el sacrificio de Cristo. Creyó que Jesús era su sustituto ahí en la cruz. Y también creyó que Jesús era efectivamente su sustituto en la cruz. Eso creyó y por creer en el Señor Jesucristo, Dios le impartió una justicia. Lo declaró justo ante sus ojos. Por eso es que el texto dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15, versículo 6. Abraham era un hombre creyente, un hombre que creyó. Cuando Dios lo llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios cuando le dijo que él iba a dar un hijo. Era un hombre que creía, por eso es que obedecía. Pero la obediencia, estamos hablando, no nace de una tabla donde estaban escritos mandamientos, sino la obediencia de Abraham nace en respuesta a la fe. La obediencia de Abraham estaba mirando, estaba creyendo. ¿Creyendo en quién? En la persona de Cristo. Tanto él como muchos hombres del Antiguo Testamento, ellos miraron a Cristo. Eso hizo de que se mostrara en ellos obediencia. El caso también de Noé. Dios le dice que construyera un arca, porque él iba a enviar un diluvio. Y Noé creyó que Dios iba a emitir un juicio. Y él obedeció, y la obediencia lo mostró cuando él empezó a construir el arca. Siempre vemos este mismo patrón que si el hombre responde en obediencia es en razón de su fe. Y esta fe es en la persona de Cristo. En la carta de Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
¿La fe en quién, nos preguntamos? Es la fe en el Señor Jesucristo. Toda la confesión apostólica usted va a encontrar cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y todo el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos que la confesión apostólica siempre está dirigida hacia la fe en Jesucristo. La obediencia de Abraham es diferente a la obediencia del antiguo pacto, a la obediencia que estaba en Moisés. En Moisés estaba sujetada pues al cumplimiento, a la obediencia de los mandamientos que estaban señalados en estas tablas de piedra, mientras que la obediencia de Abraham tenía que ver con la fe, porque la obediencia nace de la fe. Esto es diferente al pacto de Moisés. En el nuevo pacto vemos ya la obediencia de Cristo. La carta de Filipenses dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Filipenses 2, versículo 8. Jesús desde que nació mostró obediencia. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte en la cruz. No es que él no fuera obediente. La obediencia es parte de su naturaleza, de sus atributos de Jesús. Él es obediente, pero como tomó la semejanza de hombre, aprendió obediencia. Y esta obediencia, desde el momento que nació hasta su muerte en la cruz, se evidenció la obediencia de Cristo. Y la carta de Romanos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Está hablando de Adán. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 19. Habla de la desobediencia de Adán y de la obediencia de Cristo, este texto. Por causa de Adán hemos sido constituidos pecadores, pero por causa de la obediencia de Cristo hemos sido constituidos justos. Señalando que la obediencia de Cristo no habla que gracias a la obediencia del hombre, el hombre es constituido justo, sino que por la obediencia de Cristo es que el hombre es constituido justo. Habla de la obediencia de Cristo, no habla de nuestra obediencia, este texto de Romanos 5:19. Otro texto también que nos ayuda a entender respecto a la obediencia de Cristo es 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice en la versión Reina Valera. En el original no dice obediencia a Cristo, sino en el original dice obediencia de Cristo, porque esto fue un error del traductor. Me imagino que es porque tenía el pensamiento de la ley, y él decía, ¿cómo puedo poner obediencia de Cristo cuando debe ser obediencia a Cristo? Pero hay varias versiones, de la Reina Valera actualizada, la Biblia de las Américas, entre otras, que señalan la obediencia de Cristo. No se trata de nuestra obediencia hacia Dios, se trata de la obediencia de Cristo. En el nuevo pacto estamos hablando, ya no estamos considerando la obediencia hacia mandamientos, sino estamos viendo la obediencia de Cristo, que es lo que señalan las Escrituras. Romanos está diciendo que la obediencia a la fe, o la obediencia de Cristo en Romanos 5:19, y ahora 2 de Corintios 10:5 dice la obediencia de Cristo. Entonces sí hubo un error en el traductor
de esta carta de Corintios, señalando obediencia a Cristo cuando no es obediencia a Cristo, es obediencia de Cristo, porque eso está en los originales. En la Biblia, cuando nosotros entramos y no delimitamos bien la obediencia, lo que va a ocurrir es que o bien nos pasamos a la ley de Moisés o a la obediencia de Cristo. Una de dos. No puedes tú aplicar la obediencia a la ley de Moisés y a la vez la obediencia de Cristo. Solamente existe para el creyente la obediencia de Cristo. En esta obediencia de Cristo que ya el apóstol Pablo señala pues en Romanos 16, 26, está hablando para que todos obedezcan a la fe. La obediencia nace de la fe. No es obediencia a los mandamientos. La obediencia nace de la fe. Por eso es que ya el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes que hay una obediencia, pero es una obediencia no a mandamientos, sino obediencia a la fe. ¿A la fe en quién? A la fe en la persona de Cristo. Pero esta obediencia en el creyente es cuando el creyente mira la obra de Cristo. Él empieza a mirar primero el sacrificio de Cristo y empieza a ver que en ese sacrificio le fueron perdonados todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Pedro dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Pedro está hablando que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y ya Pablo en la carta de Colosenses dice que Cristo perdonó todos los pecados. Colosenses 2:13 dice, y Él los perdonó todos los pecados. Por eso decimos que Jesús en la cruz cargó con todos nuestros pecados. Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. Y de esa manera, a través de su sacrificio Jesús, Él nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados. Pecados pasados, presentes y futuros. Eso fue lo que el sacrificio de Cristo significó. Por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista lo dice cuando Cristo recién iba a ir a la cruz. Pero después de la cruz nosotros decimos, he ahí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ya no va a haber más sacrificio por los pecados de los hombres. Fue solamente un solo sacrificio. La obra de Cristo fue única y suficiente. Y en ese sacrificio Jesús nos quitó el pecado que nosotros teníamos y cargó sobre sí mismo el pecado tuyo y mío. Y de esta manera, a través de su sacrificio, Él pagó la deuda de pecado que teníamos y gracias a este acto es que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Esta obediencia a la fe mira este sacrificio de Cristo. Esta obediencia a la fe ve que en ese sacrificio nos fueron otorgados el perdón de todos nuestros pecados. Este sacrificio de Jesús hizo posible que Dios nos aceptara como hijos. En este sacrificio Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Sí, Jesús resolvió el problema del pecado en la cruz, resolvió el problema de la naturaleza pecadora que había en el hombre, resolvió el problema de la ley, porque cumplió toda la exigencia de la ley. Pero también este sacrificio de Cristo trajo bendiciones para todos nosotros. Bendiciones. Uno de ellos es el perdón de nuestros pecados. Otro, que Dios nos impartiera una justicia que nosotros no nos hemos ganado, no es por nuestro esfuerzo, sino por un acto divino, un acto del amor de Dios, es que Él nos suministró el perdón de todos nuestros pecados. ¿Qué más? Nos hizo hijos suyos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la carta de Juan.
Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Mire, tantos beneficios se trajo pues el sacrificio de Cristo. Y uno de ellos es que Dios nos hace partícipes de su naturaleza. Nosotros tenemos ahora la naturaleza divina. Dios vive en nosotros. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Dios que el creyente ahora porta. Es la vida divina la que está ahora en nosotros. Nosotros somos como templos móviles de la presencia de Dios aquí en esta tierra. Dios viviendo, Dios habitando en cada uno de los creyentes. La obediencia a la fe mira todos estos beneficios que ha traído la obra de Cristo. No está mirando una religión, no está mirando el esfuerzo del hombre. Eso estaba ¿dónde? En la ley. La obediencia a la fe está mirando el sacrificio de Cristo, los beneficios que ha traído la obra de Cristo. Esta obediencia ya en el nuevo pacto es producida por la vida de Cristo y el Espíritu Santo en el creyente. Es vida de Dios. Por eso es que hay muchos que no pueden obedecer a Dios. Y no pueden obedecer a Dios porque su obediencia nace de su esfuerzo. Pero no es una obediencia producida por la vida de Cristo en ellos. Y hay muchos creyentes que van a una iglesia y no están produciendo una obediencia. Y no producen una obediencia porque no son conscientes de que la vida de Dios habita en ellos. Y que es la vida de Dios la que produce obediencia en ellos. Si tú estás tratando de ser obediente mediante tus esfuerzos, no vas a poder caminar en la vida cristiana. Y no vas a poder caminar en la vida cristiana en obediencia porque solamente la obediencia empieza a mostrarse cuando el creyente mira a Cristo. Cuando el creyente es consciente de que es Dios quien habita en él y que esta obediencia va a emerger de él por la acción de la vida de Cristo en él. El apóstol Pablo empieza a hablar a través de sus cartas que el creyente debe andar por fe. Es en la carta de Corintios. En la carta de Gálatas habla acerca de el andar en el Espíritu. O sea, dos cosas serán en este nuevo pacto. El andar en fe y el andar en el Espíritu. Estos dos son parte de la vida del creyente. El andar en fe es mirando a Cristo. La obediencia a la fe es mirando a Cristo. Y Dios demanda fe del creyente. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios sin la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo. El saber de que Dios te ha colocado en su Hijo es importante. Tu vida ahora está unida a Cristo. Porque si tú no te ves unido a Cristo, no vas a poder mostrar tampoco obediencia. Hemos sido nosotros colocados en el mismo cuerpo de Cristo, dice la carta de 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo. Desde el momento que tú lo has reconocido a Jesús como tu único Señor y Salvador, lo que ha hecho Dios es colocarte en el cuerpo de su Hijo. Y Dios te ve ahora en el Hijo. Él te ve unido a su Hijo Jesucristo. Él no te ve fuera de su Hijo. Él no está viendo dos personas. Él está viendo a una sola persona. Dios se relaciona solamente con una sola persona. Y es su Hijo. En su Hijo Dios lo que está viendo es obediencia. No tu obediencia. Es la obediencia de su Hijo. Pero uno puede decir, pero yo soy el que obedece. Mire, la carta de Filipenses dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que si en ti se evidencia o se muestra una obediencia, esto ha sido producido por la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Esto no ha emergido, esto no ha brotado de ti.
Y si brota de ti es tu esfuerzo, ya no es una acción producida por el Espíritu Santo o producida por la vida de Cristo en tu vida. Hay diferencias de obediencia. La obediencia en el antiguo pacto y la obediencia ahora en Cristo. La obediencia en el antiguo pacto miraba tu esfuerzo, el hombre miraba su esfuerzo. Esto era producido por el esfuerzo del hombre. En el nuevo pacto es la obediencia a Cristo. En el nuevo pacto la obediencia también es producida por la fe, o la obediencia nace de la fe. Hay diferencias. Por eso es que cuando los creyentes dicen, no puedo obedecer, Señor, he quebrantado nuevamente tus mandamientos, tus leyes. Y Él los quebranta porque no se trata de tu esfuerzo, se trata de mirar la obediencia de Cristo. Cuando usted mira la obediencia de Cristo, ahí se desata poder de Dios. Ahí se evidencia cómo la obediencia emerge. Emerge no de tus entrañas, emerge de la misma vida de Cristo a través de ti. Es la vida de Cristo la que produce obediencia. Por eso es que hay muchos que se frustran pensando, cuando hablan de obediencia, inmediatamente asocian la obediencia con normas, reglas, regulaciones, mandamientos que tienen que cumplir, cuando esto no es así. Tú no vas a poder caminar en la vida cristiana siguiendo normas, mandamientos, leyes que cumplir. En la vida cristiana solamente se anda por fe, solamente se anda por el Espíritu. Es el obrar del Espíritu de Dios en ti. Y es que la misma carta de Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Hay una guía del Espíritu. No se trata de tu esfuerzo. La obediencia no debe nacer de ti. La obediencia viene por la acción del Espíritu, por el obrar del Espíritu en tu vida. Es el Espíritu el que se mueve, es el Espíritu el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O puede ser un creyente que está muchos años en la vida cristiana y aún así has dirigido tu obediencia basado en tus esfuerzos. Pero no se trata de tus esfuerzos, se trata del obrar de Dios. Es el poder de Dios obrando en tu vida que hace que tú puedas obedecer. Para eso Dios te dio su Santo Espíritu. Por eso es que Dios te dio su naturaleza. Por eso es que Dios te dio su mente. Y todo este obrar es vida de Cristo. Es vida producida por la acción del Espíritu de Dios en tu vida. No se trata de tu obediencia. No, tengo que amar a Dios con toda mi mente, mis fuerzas, con todo mi corazón. No, eso estaba en el antiguo pacto, pero está entre los evangelios, señala, sí, es que Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. No se trata de obedecer a Dios. Pablo está diciendo obediencia a la fe. Y es que la obediencia nace de la fe. No habla de tu esfuerzo el apóstol Pablo. No está hablando de que tú generas esa obediencia mediante tu esfuerzo. Está hablando de una acción del Espíritu de Dios. Es el amado Espíritu Santo que empieza a obrar en tu vida, y es que este obrar del Espíritu de Dios es el que produce obediencia. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote
como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, porque ahora eres mi Señor y Salvador. Gracias por haberme mostrado tu salvación. Gracias porque en la cruz me has mostrado tu amor por mí. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Si has hecho esta oración, amigo, hermano, pídele al Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud, cualquiera sea tu problema de necesidad. La obra de Cristo fue única y suficiente. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener y ahí donde te encuentres, tómalo, recíbelo y dale gracias a Dios. Problemas, Señor, te pido por problemas de los riñones, el hígado, la vesícula, los páncreas, los huesos, Señor, las articulaciones, todo aquello que ha sido dañado en su cerebro, Señor, y que comanda la dirección de la motricidad. En el nombre de Jesús te declaramos sano, sana. Oramos también por todo lo que ha producido, Señor, las lesiones en el cerebro respecto a la motricidad, lesiones en cuanto a la comprensión del lenguaje, articulación del lenguaje. Te declaramos sano, sana, en el nombre precioso de Jesús. Problemas en el colesterol, los triglicéridos, en el sistema inmunológico. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Te agradecemos, papá, por el obrar tuyo, Señor. Gracias por la sanidad que tú nos has suministrado a través de la obra de tu Hijo. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.